señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa, Mujer Idónea. Y el amado Jesús y nuestro Padre Celestial nos dé toda la sabiduría, toda la inteligencia para enseñarnos a vivir en armonía. Usted no sabe lo que es vivir en armonía. Mire, es una vida tan diferente. Es hermoso, es como que usted fluyera en el mismo río de Dios. Todo se le va a aconsejar, todo se le va a dar, porque vivimos en armonía con Dios. Y para que yo pueda vivir en armonía con la gente, primero tengo que vivir en armonía con Dios. Amado Padre, te damos gracias por esta reunión. Yo te ruego, amado Jesús, que nos enseñes a vivir en armonía. Es como que estuviéramos sincronizados a tu flujo divino, ese flujo divino que solo viene de ti. Cuando abrimos nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu a ese flujo divino, entramos a vivir en esa armonía infinita. Es como que nada nos molesta, como que el río nos lleva ahí, como dice Ezequiel, Padre. Dice tu palabra que cuando ya el agua llegaba a los lomos, la gente ya no pudo caminar, sino que fue llevado por esa corriente fresca divina. Eso es vivir en armonía contigo. Ir por ese río sin hacer ningún esfuerzo. Tener nuestro camino aquí en la tierra, en ese peregrinaje en que estamos, sin un esfuerzo. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Nos podemos sentar, por favor? Fíjense, mis hermanos, que la visión de Ezequiel con respecto pues a la misión, dice ahí, mis hermanos, que llegó un varón, estaba midiendo, y entonces se vio que empezó el hombre a caminar en esas aguas, y primero le llegaron las aguas a los pies. Entonces a veces nosotros, mis hermanos, lo primero que tenemos que hacer para vivir en una armonía divina es pedirle al Padre que nos limpie nuestros caminos. Vamos a ver Ezequiel 47, porque si no limpiamos nuestros caminos vamos a tropezarnos a cada rato con la problemática de nuestros antepasados, vamos a tropezar con el carácter de papá, de mamá, de todo lo que venimos heredando. Va a saltar de nuestro corazón como en una manera automática, fíjense. Ese es el problema de que nosotros no limpiamos nuestro camino. Nuestro amado Dios, cuando sacó al pueblo de Egipto, fíjese que cuando iban a llegar al Sinaí, antes de llegar les dijo que por favor limpiaran sus vidas, limpiad vuestras vestiduras. Y entonces les exigió que limpios fueran ahí cerca con Moisés para recibir la Torá. Y estamos celebrando en esta fecha, mis hermanos, que acaba de pasar el día domingo, que fue el 11 de junio, fue el 6 de Nisan, de Sivan, y estamos conmemorando cuando Dios le entregó la Torá al pueblo de Israel, y también estamos conmemorando cuando nuestro amado Espíritu Santo descendió del cielo y vino a reposar en nosotros. Y esa es una maravillosa fecha, porque fue cuando se inició la iglesia verdadera de Cristo, cuando empezaron a aparecer todos los siervos que ya no iban a ser dirigidos por profetas, sino que por el Espíritu Santo, ¿sí? O sea que empezaron a venir ya los ministros del Espíritu, no los ministros así ungidos por un aceite, sino que los ministros del Espíritu. Así es que les recuerdo eso, y los que predicamos la palabra, los que lo compartimos, recordamos eso, que somos ministros de un nuevo pacto y somos ministros del Espíritu Santo, ¿sí? Ya no necesitamos que nos estén echando aceite, sino que es el mismo Espíritu el que viene sobre nosotros. Y esa fue una nueva forma de empezar, que fue el mismo día que Dios entregó la Torá. Entonces el pueblo hebreo cuenta con la Torá, pero nosotros contamos con el poder del Espíritu Santo y la Torá, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? Por eso Dios nos ha dado un mejor pacto. Entonces, y recordando la misión de Ezequiel 37, porque es la misión, es lo que Mujer Idónea y la iglesia tiene que hacer para vivir una vida en armonía con Dios. Vamos a ver ahí cuando aparece un varón con una forma de medir. Apareció un varón de lino. Ezequiel
47, verso 3. Al salir el varón hacia el oriente. Mis hermanos, yo creo tanto en la membresía, porque fíjese que yo estaba en un evento donde la Emi de Ramírez, fui ahí porque me invitaron, íbamos a mandar un mensaje a Leywood. Y entonces en ese momento que estábamos nosotros ahí, el hermano, parece el padre de Joen Austin, estaba él bastante grave. Íbamos a mandar un mensaje y que si un profeta desde allá dijo que en esa reunión estaba entrando en ese momento una mujer con una falda cuadriculada. Yo cargaba una falda de lana, así como cosida. Entonces era en color turquesa con negro y él me escribió y dijo que estaba entrando a ese lugar con una blusa beige y que el Señor le decía que para su ministerio le daba la visión de Ezequiel 37 y para el ministerio le daba para la misión le daba Ezequiel 47. Y que esa gente que llegara a ese nivel espiritual era la que iba a caminar en esa armonía de vivir en el espíritu, ¿ves? Y yo siento que eso es lo que tiene que pasar en los hogares, para que vivamos en armonía con Dios, para que no hayan tropiezos, para que usted sea llevado por esa fuente divina, por ese flujo divino del Espíritu Santo, ¿ves? Para que Él lo guíe en todo lo que usted va a hacer, lo que va a decir, que sea Él el que fluya en su corazón y en su vida. Sí. Ezequiel 47, 3. Al salir el varón hacia el oriente, llevaba en su mano un cordel. Hacia el oriente. Quiero que busque, que piense en esa palabra, hacia el oriente. El oriente donde quedaba, mis hermanos, la ventana hacia Dios. Si usted quería tener una victoria, tenía que abrir la ventana que da al oriente, fíjese. Ahí era donde se disparaban las flechas, ¿qué quiere decir? Ahí es donde se dice la oración. Ahí se hacen las peticiones para nuestro amado Padre Celestial. Al salir el varón hacia el oriente, llevaba en su mano un cordel y midió 1000 codos. Me hizo pasar por las aguas y ésta me llegó hasta los tobillos. Verso 4. Volvió a medir 1000 codos. Me hizo pasar por las aguas y esta vez me llegó hasta las rodillas. Otra vez midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. Mis hermanos, fíjense, hay gente que apenas se mete con Dios. Es cuando nos mojamos los pies también, pero mojando los pies es que nos limpiemos de todos los pensamientos, de todos los caminos que hemos tenido nuestros antepasados. Y luego, mire, cuando me hizo mojar hasta las rodillas, es cuando yo soy capaz de postrarme delante de Dios, suplicarle por algún milagro, pedirle por algún hijo, por alguna hija, mis hermanos. Y aunque usted diga, no me contestó Dios, no importa, Él tiene el control de todo. Él va a tomar control de ese hijo, de esa hija, de ese esposo. Usted no se preocupe. Mire, usted, la gente puede ver en la persona como que no ha cambiado, pero fíjese que Dios sí lo cambió. Y voy a dar aquí un testimonio que el Señor me pone que se lo dé, que lo recibas. Yo oraba mucho por mi esposo, porque mi esposo tenía muy mal carácter y todos los esposos tienen sus sombras, ¿verdad? Tienen a veces una oscuridad en su corazón. Y entonces yo quería que se le quitara esa violencia, porque la violencia trae mucha corrupción a un hogar. O sea que hay mucho maltrato, se lastima mucho al ser humano, y de eso vamos a hablar un momentito después. A veces son algunos hogares cristianos, pero todavía el hombre maneja cierta violencia, cierta forma de capricho, o la mujer también, parecemos niños. Y entonces Pedrito era así como bastante violento, y yo le pedí a Dios, y fíjense que ya tenía como 2-3 años de orar por él, y me decía mi hija mayor, quien amaba tanto a su padre: mamita, ya no le pidas a Dios, porque fíjate que a Dios me dijo que Él lo cambió. Pero yo miraba que Pedrito seguía igual. Entonces yo seguía orando. ¿Y qué sí cuál haciendo mi sorpresa? Que cuando dio su testimonio en Hombres de Negocios, la primera vez que lo dio, dijo: fíjense que yo cuando miraba que mi esposa pues se ponía a leer la Biblia, me entraba una ira y yo empezaba a maltratarla, pero le decía unas barbaridades para hacerla pedazos. Y que si cuando yo me iba al trabajo,
Solo problemas encontraba ese día. Pero todo se me había venido al piso. Si me iban a dar unos contratos, se me habían eliminado. Si me iban a pagar, no me pagaban. Ese día se me perdía, me chocaba en un carro. Y entonces yo fui entendiendo que Dios quería que la dejara en paz. Que Dios quería que la tratara con amor. Entonces en la noche, cuando ella ya estaba dormida, yo agarraba la Biblia y me iba al baño a leer la Biblia. Y me postraba para pedirle a Dios que me quitara ese mal carácter, fíjense. O sea que miren, mis hermanos, yo no sabía que él estaba luchando contra sus mismas sombras. Fíjese que fue lo que hizo Jacob allá en el monte de cuando estaba pues allá luchando con el ángel. Entonces, mis hermanos, a veces nosotros pensamos que un hombre no se ha convertido porque vemos su apariencia, pero ya Dios, hermana Lina, lo había convertido, ¿ves? Y lo volvió un hombre tan especial, tan increíble. Ni sus hijos pensaban que había tenido un cambio radical, y fíjese que él nunca volvió a ser igual, nunca. Jamás desde esa fecha lo volví a ver que se exaltara, ¿ve? Tenía más paciencia que yo, imagino, con un amor, una paciencia que empezó a tratar a la gente él, y yo pensaba que no, y él que sí, cuando dijo eso me quedé así. Y otra cosa que comentó él es que como a él le gustaban mucho las chicas, y como tenía sus contactos, que era un hombre de negocios, que iba a asociación de gerentes, entonces pues las muchachas le sobraban pensando que era multimillonario. Y fíjese que sí comentó ahí que él se contactaba con una señora que a veces tenía patojas ahí jóvenes y que le mandaba para que las conociera. Y dice que esa vez llegó una a su oficina y cuando salió a ver quién lo buscaba, porque no le dijeron, sintió que ya no aguantaba vomitar y ahí en el patio empezó a vomitar, ¿ves? Solo de ver a la muchacha, solo de sentir su presencia, la vio horrible, repugnante, mire, y le empezó a dar asco. Porque a veces nuestros ojos ven las cosas humanamente, pero Dios ve el corazón. Y Dios puede ver en el corazón de nuestros esposos a veces que ellos ya cambiaron, que ya tienen un nuevo corazón. No, vas a entender después por qué te lo digo, pero Dios me lo puso ahorita que te lo dijera con tanto amor, ¿oyes? Para que tú tengas la certeza en tu corazón. Entonces, mis hermanos, pero fue cuando yo de rodillas y dejé que, como estaba de rodillas, el agua me llegara hasta los lomos, ¿no? Estamos entendiendo. De rodillas el agua nos llega a los lomos. Y cuando está, ¿y qué son los lomos? Son las entrañas, las herencias donde está toda la genética enferma, mis hermanos. Todo lo que usted trae de herencias de sus antepasados, las enfermedades, todo. Necesitamos, pero cuando ya el agua le llegó al varón ahí, ya no pudo hacer nada, sino que él fue llevado ya por las aguas, ¿mire? Y las aguas que son la misma palabra, el poder del Espíritu Santo fueron los que lo condujeron ya. Ajá. Vamos a leer. Ezequiel 47:4. Otra vez midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas, y esta vez me llegó hasta los lomos, cintura, espalda. Verso 5. Y volvió a medir otros 1000 codos, y esta vez era tanta agua que ningún hombre podía pasar. Las aguas habían crecido mucho, y era tanta el agua del río que solo podía pasarse nadando. Verso 6. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Luego me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Verso 7. Estando yo sentado allí, miré que a los lados del río había muchísimos árboles. Y me dijo: estas aguas fluyen hacia el oriente y bajan al Arabá y desembocan en el mar. Al mezclarse allí con el agua, las aguas reciben sanidad. ¿Y sabe por qué, mis hermanos? Porque eran aguas del mar salado. O sea que era, mis hermanos, agua salada. Fíjese, la que tiene que ver con la limpieza de los pensamientos, la limpieza de los caminos. Cuando ya el agua nos llega a los lomos, nos limpia hasta las herencias. Ya cuando nosotros empezamos a fluir en el Espíritu. Pues dice la palabra que era demasiada agua. Mire, que ya no pudo el hombre estar de pie, sino que empezó a nadar.
Eso es vivir en el Espíritu. Eso es, mis hermanos, una vida en armonía, donde usted no se tropieza con una piedra, donde nada lo puede retener, sino que es llevado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, yo he contado, mis hermanos, muchas anécdotas del Espíritu Santo, porque yo viví mucha vivencia tuve en el Espíritu. Cuando me acababa de convertir, pues yo me enamoré de Dios porque miraba las cosas espirituales que pasaban en mi vida. Entonces, hermanos, vamos a leer ahora Isaías 26:3. El tema es como una familia en armonía. Y la armonía solo se puede tener cuando usted está en el Espíritu, cuando no vive en la carne, cuando usted es capaz, mis hermanos, de tener templanza, cuando es capaz de tener prudencia, cuando es capaz de actuar con sabiduría. Solamente así. Pero cuando usted se mantiene violenta, enojada, a la expectativa, a la defensiva, usted no puede vivir en armonía, porque lo que está haciendo es desarmonizar su casa, va a crear una desarmonía en su casa y va a romper el orden divino. Ahí se rompe el orden espiritual. Isaías 26:3. Tú nos guardas en perfecto shalom, significa paz, porque en ti hemos confiado. Amén. Verso 4. Confíen en Yahweh por siempre, porque Yahweh ha formado los cielos. Verso 5. Él derriba a los que moran en lo alto, y a la ciudad exaltada humilla hasta el suelo. Amén. La derriba hasta el polvo. Entonces, mis hermanos, a veces muchos hogares caen, ¿pero por qué? Porque nos vivimos exaltados, vivimos enojados, con aquella violencia en la flor de la piel, mis hermanos. No nos pueden decir nada porque luego respondemos con agresión. Y vamos a leer qué es lo que quiere Dios. ¿Por qué Dios nos exige vivir en armonía? Va a ver usted qué increíble cuando un hogar vive en armonía, cuando vive guiada por el Espíritu Santo. La gente piensa que se tiene que pasar 10 días ahí o todo el día, la noche, pidiéndole al Espíritu Santo. Al Señor le basta, Él no es sordo, es nuestro papá. ¿Acaso usted llega con su papá cuando su papá tenía de todo, que tenía como comprarle zapatos, comprarle de todo, y no se ponía usted a rogar 20 días al papá? Le decía: papi, necesito zapatos para el colegio, para el desfile del 15 de septiembre. Hasta gusto sentía al papá sacarle dinero, decirle a la mujer: mira, mi hija, anda a comprar los zapatos a la nena, ¿verdad que sí? Les da gusto, mis hermanos. Y no digamos nuestro Dios. Si Dios, mis hermanos, si el hombre padre, siendo malo, puede dar buenas cosas a los hijos, ¿cómo no va a dar nuestro Padre? Entonces tenemos que confiar en Él y saber que es nuestro Padre y Él nos va a dar todo de lo suyo, porque somos sus hijos. Entonces vamos a leer aquí en el Salmo 133, que es la forma donde Él quiere, como Él quiere que vivamos en esos hogares. Quiero que lo leamos despacio para ir descifrando cada versículo, cada palabra de ahí. Recordemos, mis hermanos, que la palabra de Dios tiene espíritu y tiene vida. Si usted permite que esa palabra del Salmo 133 penetre su alma, si usted abre su alma, abre su corazón, abre su espíritu a estas palabras, van a penetrar y va a ver usted un cambio total en su vida. No necesita a Dios que le va a suplicar que quiere que lo dirija. Solo con que usted se hinque temprano o está sentado en su cama y le dice: Padre, por favor, guíame este día. Que tu Santo Espíritu me guíe con sabiduría. Padre, que tu Santo Espíritu, que mi amado Jesús me guíen por el camino recto. Manda a tus ángeles acerca de mí, que me guarden en todos mis caminos. Gracias, Padre Celestial. Es tan sencillo, ¿verdad? No necesita usted va a rogar ni nada. Simplemente le pide a su Padre lo que usted necesita y Él se lo va a dar. Quizá no lo mire, quizá usted en un momento tenga miedo de que va por un lugar oscuro, pero Dios va con usted porque usted se lo pidió. Es importante la oración de la mañana.
Salmo 133. Miren cuán bueno y cuán placentero es para los hermanos vivir juntos en unidad. Armonía significa unidad. Por eso, mis hermanos, la oración más importante de nuestro amado Jesús fue pedirle al Padre que todos fuéramos unos. Padre, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, ¿no? El Señor quería que hubiera una perfecta unidad en sus hijos, en su hogar, mis hermanos, que usted viviera en esa unidad del Espíritu Santo. Es como el precioso óleo sobre la cabeza, que baja sobre la barba de Aarón. Mis hermanos, por eso es importante que en el hogar usted le pida a su esposo, cuando esté sentado ahí, aunque esté, dígale, mijo, levantémonos 5 minutos antes. Por favor, quiero que antes de salir del dormitorio, pidamos por nuestros hijos, pidamos la bendición para este día, pidámosle a Dios que todo nos vaya bien. ¿Estamos entendiendo? Porque, mis hermanos, en esa armonía, en esa unidad, es donde Dios va a derramar ese óleo. Pero lo bueno es que oremos nosotros como familia, que la esposa se siente con el esposo, mi amor, aunque sea 5 minutos, oremos. Pongamos todo en las manos de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos alumbre este día. Eso es vivir en armonía, ¿eh? Ponerse de acuerdo desde ahí, desde que usted despierta, pedirle a Dios que le dé esa armonía que necesita en su casa. Usted no sabe lo que es ni lo que va a hacer Dios cuando usted pida eso. Vamos a seguir leyendo. Salmo 133, 2. Es como el precioso óleo sobre la cabeza, que baja sobre la barba de Aarón. Mis hermanos, es el sacerdote. ¿Quién es el sacerdote en nuestro hogar? Y espero, mis hermanos, que en Mujer Idónea y la iglesia y todos los lugares donde yo comparto la palabra, quiero enseñar a toda mujer que le dé lugar a su esposo. Fíjese, porque siento que al esposo lo hemos desplazado. Porque hasta mire usted, le contaba yo que en Guatemala para el Día de la Madre no se podía ni pasar por ningún lado. Estaba lleno Guatemala de carros. Para el Día del Padre, mire si fue así. No fue igual, ¿ya vio? ¿Y por qué? Porque en el hogar hemos metido mucha cizaña a los hijos contra los padres. Y eso ha traído maldición a los hogares, mis hermanos, porque Malaquías lo dice, que antes de que venga el Mesías, en su primera o segunda venida iba a venir el profeta Elías. Y él tiene una unción para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Mamá, usted en vez de meterle cizaña a un hijo en contra de su padre, pídale a Dios que el corazón de su padre se vuelva a los hijos. Porque está haciendo lo contrario, está rompiendo ese vínculo de amor, ese vínculo de paz del matrimonio. Pídale a Dios con todo su corazón que el corazón de sus hijos se vuelva a sus padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Porque oiga la sentencia del profeta, dice, no vaya a ser que yo llegue y hiera la tierra con maldición. Por eso es que la gente está herida en muchos países. Está herida en México, está herida, mis hermanos, en Guatemala, en Estados Unidos. Y yo he dicho, mis hermanos, que lo que Dios quiere en estos últimos tiempos es el arrepentimiento. Y usted va a recordarse de mis palabras. Estados Unidos está ganando totalmente, que Dios, miren, lo baje. Recuerda lo que yo digo. Lo dije el día 18, lo he dicho en otras fechas este mismo mes, porque el Señor me lo ha dicho. En Estados Unidos va a venir un juicio muy severo, porque no hacen caso. Mis hermanos, ¿cómo es posible que ahora que tuvo problemas en Orlando, esa cosa de los gays, el mismo presidente, la cabeza de Estados Unidos, ¿sabe qué hizo? Llegó a ese lugar a darle el pésame a los de ese lugar de Orlando y llevó un corazón con el arco iris, profanando la Torá. Porque el arco iris, ¿qué es? Es el pacto de Dios con Noé. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Que a través de ese pacto no iba a haber diluvio sobre la tierra. ¿Qué está haciendo Estados Unidos con eso que está haciendo? Atrayendo el diluvio.
Después que no se quejen si Estados Unidos se pone que se llena de agua y que la gente haya otro diluvio, ¿me? Entonces la gente no entiende, mis hermanos. Todas las cosas que han hecho, ¿viste? Están sus manos manchadas de sangre porque han aceptado el aborto. Ya ¿cómo se llama? En Canadá aceptaron que un hombre o una mujer se case con un animal y que tenga relaciones con él. ¿Hasta dónde ha llegado la corrupción, mis hermanos? ¿Hasta dónde han violado la Torá? ¿Ves? Están cambiando la Torá porque Dios dijo que el hombre se casara con una mujer, no con un hombre y menos con un animal. Entonces estamos viendo la violación de la Torá. Y entonces como el propio presidente, mis hermanos, fíjese que cuando se habló de los matrimonios gay que se aprobaron en Estados Unidos, ¿qué cree que hizo el presidente? La Casa Blanca la iluminaron de todos los colores del arco iris para celebrar que se había aceptado los matrimonios gay. Y después la torre que levantaron la iluminaron desde lo más alto para abajo con los colores del arco iris. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? Están profanando la Torá. Y fíjese cuándo lo dije. En el año 2004, desde ese púlpito también dije que iba a venir juicio para Estados Unidos y para Europa, y así fue. Que iba a venir pobreza. Iba a venir una pobreza extrema, porque estaban ellos abusando del migrante. Fíjese, robándole al migrante que se esfuerza por pasar tanto sacrificio para llegar allá, y después no les pagan lo correcto, sino que los explotan. ¿Saben qué hacen en Europa? Contratan en la noche que trabajen pakistaníes, porque a ellos les pagan lo que se les da la gana. Y los hacen trabajar 12, 14 horas, fíjense, hasta las 2 de la mañana. Y entonces no es correcto, mis hermanos, estamos violando las leyes. ¿Y qué dice la Torá? Que al empleado que no se le pague a tiempo, dice que si se queja con Dios va a traer juicio sobre la persona que no le pague, ¿sí? Es bien delicado, mis hermanos, hay que cumplir con la Torá. Fíjese, y Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Protegiendo al necesitado. Usted vaya a preguntarle a mi esposa qué fecha les entrego yo su bono 14, su aguinaldo y todo, ellos le van a decir cuándo. Porque, mis hermanos, yo no quiero ni pasar un minuto de otro día sin que ellos tengan en sus manos lo que Dios me ordena, porque tengo temor de Dios. Entonces, Dios quiere que tanto una nación, estoy contando eso porque, ¿qué es el malestar de muchos empleados? La rabia de que no les pagan lo correcto, ¿sí o no? Entonces, fíjese, cuando usted es correcto y es una persona justa, mis hermanos, ¿quién hace el dinero de los empresarios? Los empleados. Están ellos felices, los empleados están felices, mis hermanos, porque están en armonía, contentos, hacen el trabajo con gusto, ¿va que sí? Tienen más ánimo, más energía para hacerlo. Así es que salimos ganando los que pagamos a los empleados. Estamos entendiendo. Y eso es vivir en armonía, porque no estamos rompiendo leyes, menos leyes divinas. Entonces, yo no sé si todos los pastores predican eso y pues yo, como conozco esas leyes y sé lo que van a perjudicar a la nación, pues lo digo con todo mi corazón, ¿verdad? Entonces oigamos lo que dice ahí. Salmo 133:2. Es como el precioso óleo sobre la cabeza. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en armonía? Que usted le paga a los empleados lo correcto, que usted no maltrata a su esposa, que el esposo no la maltrata a usted, que todos vivimos en paz. ¿Qué hace Dios? Oiga lo que dice que hace Dios. ¿Qué cree que hace Dios? Derrama óleo. ¿Qué es óleo? Derrama la unción del Espíritu Santo sobre el esposo. ¿Y será que un esposo así sigue en pecado? ¿Ya vio? Porque no hemos entendido, mis hermanos, que cuando venga la unción del Espíritu Santo, la unción, dice la palabra, que ¿qué hará eso? Quemará los yugos. ¿Oyó? En una versión dice que la unción del Espíritu Santo oxidará los yugos, porque Dios habla así porque se trata de yugos de hierro y de bronce. A veces el yugo que tiene algún hombre, porque es tan ancestral, una herencia de alcoholismo, es tan ancestral, una herencia de pobreza, es demasiado ancestral, viene de muchas generaciones, una herencia de adulterio, una herencia de maldición, de muertes prematuras, de muertes violentas.
Y viene Dios, mis hermanos, y manda la unción del Espíritu Santo para que pudra los yugos, para que los oxide, fíjese. O sea, mis hermanos, que mire, si una pareja hiciera eso, si a la hora de cenar por lo menos dijera, vamos a orarle a Dios para que durmamos en paz esta noche, para que cualquier cosa Dios esté con nosotros en este hogar. Es tan importante. Imagínense que en ese momento Dios derrama la unción. Fíjese, y la derrama sobre el Padre, porque es la cabeza, le empieza a derramar esa unción, y la unción pudre yugos, oiga eso. Oxida yugos de bronce y de hierro. Mire, cualquier atadura se doblega ante la unción. La unción sanaría a la gente que está en esa casa, le quitaría los comportamientos equivocados, aquella violencia, aquella amargura, aquella ira, mis hermanos, se iría de su alma, porque la misma presencia de la unción, eso es muy significativo. Y ahora me va a decir una mujer, bueno, pastora, y si mi esposo ya falleció, entonces lo derrama sobre ella, sobre esa mujer. No va a necesitar maltratar al hijo para que cambie, no va a necesitar estarle maltratando al esposo para que tenga un cambio. No, mis hermanos, porque la misma unción va a podrir, no tiene que hacer más ella, Dios mismo lo va a hacer, y vamos a estar en armonía, amén. Porque al no haber un carácter de mucha violencia, al que no haber borrachera, al no haber adulterio, se vea que se vive en paz. Esa atadura de ¿cómo se llama?, de droga, el Señor mismo, mira, la va a derramar y se va para siempre, ¿no? Porque dice que pudre los yugos, que los oxida, porque esas están en varias versiones. Entonces quiere decir que se está refiriendo a los peores yugos que pueden existir, porque el mismo Dios le dijo a los israelitas que como ellos no habían querido tener el yugo de Babilonia, les iba a quitar ese yugo, pero les iba a poner un yugo de bronce, ¿sí? Quiere decir que por eso esa unción va a oxidar esos yugos, los va a romper totalmente. Por eso demos gracias a Dios de tener un Dios tan poderoso, ¿verdad? Y que Él nos hable en su palabra el estilo de vida que quiere que lleve su pueblo, que lleve un padre, que lleve un hijo, que lleve una esposa. Imagínense, mis hermanos, que yo pienso que lo que yo hice muy bien en mi vida fue que oré 7 años por mi esposo. Él comentó que cuando ya empezó a ver que tenía juicio sobre lo que hacía conmigo, empezó a tener un comportamiento total. Él empezó a tener unas muestras de un hombre convertido totalmente, pero lo dijo hasta los 7 años, Pero dice que tenía 4 años de haber cambiado totalmente, que no podía él hacer nunca nada de lo que había hecho porque se sentía muy mal. Así es que yo quiero que usted sepa que la oración es tan poderosa, y sobre todo ahora que Dios me dio esa revelación, que hoy en la mañana, mis hermanos, yo casi lloraba cuando vi esa revelación, porque entendí qué hacía ese yugo sobre el Padre, porque dice que llega hasta las vestiduras, quiere decir que llega a todos los hijos, a toda la familia, mis hermanos, a todo lo que existe en ese negocio, en esa casa, hasta ahí llega la unción, ¿sí? Va a hacer una administración total en ese hogar. Es una palabra tan hermosa este Salmo 133. Es como el precioso óleo sobre la cabeza, que baja sobre la barba de Aarón, que baja hasta los bordes de sus vestiduras. Sí. Eso 3. Es como el rocío de Hermón. Mis hermanos, imagínense cuando dice la palabra de Dios que se derramó la gloria de Dios en el templo, y que Isaías vio que llenó la gloria de Dios todo el templo, porque vio que las vestiduras de Dios cubrían el templo. Eso es la semejanza de este salmo. Cuando viene la unción sobre el sacerdote, está tocando toda su casa, sus negocios, mis hermanos, todo lo que tiene. ¿Verdad que qué hermoso? Si tengo nietos, es hasta mis nietos. Por eso yo sé, mis hermanos, que mis nietos, Andreu tiene ahorita, acaba de cumplir 13 años, y Lucía va a cumplir 15 el fin de año. Y yo miro niñas que tienen 13, 14 años y andan así bien pintadas y todo.
Ella es una niña quienes la han visto venir aquí, tan natural, ¿verdad? Ella no tiene nada de una muchacha así como que se le mire, como dicen, salida, no. Una muchacha muy centrada, fíjese. Y yo doy gracias a Dios por eso. Es una muchacha que ahorita saca muy buenas notas, se está dedicando totalmente a sus estudios. Y Andreu, aunque esté en una edad un poco inquieta porque ya él acaba de cumplir 13 años y el niño ya está bastante alto, ahí lo único es que dice, fíjate madre que con tal amigo y tal amigo, fíjate que las chicas nos siguen. Entonces nos estamos volviendo muy populares, dice así. Así es que vamos a decidir quiénes pueden ingresar a nuestro grupo. Pero es una presunción de los niños a esa edad, ¿verdad que sí? Se vuelven así como muy importantes. Así como está la edad de Juan Carlos. Ahí está Juan Carlitos, ¿eh? ¿Verdad que sí? Hasta apareció él con su peinado bien moderno, ¿eh? Es una edad, aunque los papás piensan que es la mujer la coqueta, no, los coquetos son los hombres. Sí, mis hermanos quieren verse bien porque ellos conquistan, ¿verdad que es cierto? Así es que así está entrando Andreu a esa edad. Es como el rocío de Hermón, que significa lugar dedicado al uso santo y apartado de las cosas de Hashem. Imagínense, hermano, qué lindo lo que hace Dios en esa casa. Es como que la aparta. Volvamos a leer, ¿bien? Es como el rocío de Hermón, que significa lugar dedicado al uso santo, apartado de las cosas de Hashem. Mis hermanos, ¿y el rocío qué figura tiene en la vida de la agricultura, de los frutos y todo? ¿Qué es lo que hace el rocío? El rocío es el que germina la semilla. Imagínense que si cae la unción sobre la barba del sacerdote, que es el hombre, y va, mis hermanos, a caer el rocío, vas a germinar la bendición que hay en esa casa. Va a germinar, mis hermanos, ese negocio, ese trabajo que usted tiene, lo va a germinar, lo va a hacer producirme. Lo hermoso que es que nos doblemos las rodillas 5 minutos. Para los que no habían venido, hablé, mis hermanos, de la misión de mujer idónea, que ahí aparece un varón vestido de lino midiendo, y cuando midió 1000 codos, vio que el agua llegaba a los pies. Es porque Dios quiere que en este tiempo nos limpiemos de todos los caminos que hemos tenido. Ese caminar que hemos tenido que ha estado malo, mis hermanos, que nos limpiemos. Quizá yo no estuve en droga, no estuve nunca en alcoholismo, no anduve con muchachos así perdiendo mi tiempo, pero tenía peores cosas que andar así nada más. Yo era una muchacha soberbia, en vez de agradecerle a Dios que me había dado un cerebro para pensar bien, ¿sí? Sino que me creía, es que yo saco solo 100, ¿sí? Entonces ahí es donde trató Dios conmigo. Y cuando voy a una empresa así me dan el trabajo, pues ya no me lo dieron 2 años, para que aprendiera que el Dios gobierna en el reino de los hombres. Entonces yo bendigo a Dios por ese trato que hizo conmigo, porque me enseñó quién manda en mi vida. Así es, mis hermanos, que es hermoso este salmo. Mire, yo lo comparé con Ezequiel, porque en Ezequiel, cuando el agua ya llegó a las rodillas, es cuando usted es capaz de doblar sus rodillas delante de Dios y reconocer sus pecados. Es cuando es capaz de decir, Señor, yo fui un hombre que maltraté a mis hijas, las trataba con sarcasmo, con abuso, las intimidaba a mis hijos en vez de enseñarles cómo hacer las cosas en forma correcta, los ofendía, los humillaba. Es cuando los padres somos capaces de doblar nuestras rodillas y reconocer lo que hacemos de malo, porque a veces hacemos muchas cosas malas, ¿sí o no? Hemos actuado mal. A veces hemos maltratado mucho a un hijo destruyendo su autoestima, su autoimagen. Mira cómo te ves de horrible con ese peinado, pareces no sé qué. Lo estamos ofendiendo, estamos destruyendo su autoestima, mis hermanos. En serio, fíjese. Yo comenté una vez que una señora de aquí de Mujer Idónea llegó conmigo a la clínica, y en eso su hijo llegó con un corte de pelo así como está ahora de moda. Y entonces me dice, ¿qué le parece a usted este horrible, como que fuera fantoche? Mira cómo se mira de horrible, ya pareces mujer, le dice al hijo. Entonces yo le dije,
Bueno, ¿y qué quieres tú de tu hijo? Que sea como tú. No, señora, tu hijo nunca va a ser como tú, porque Dios no lo hizo a imagen tuya, sino que a imagen y semejanza de Dios. Y sabes una cosa, que ve re guapo tu hijo con ese peinado, se ve muy guapo. Entonces él, mis hermanos, además estás tirando a la basura así un genio que es tu hijo. Tu hijo es un genio, ¿oíste? Pero con esa forma de hablar lo estás destruyendo. Mis hermanos, se ha comprobado que lo que le dije es cierto. Él es muy joven y está en una posición bastante alta, fíjese, porque es un hombre súper inteligente. Y mire lo que estaba perdiendo esta mujer por su forma de comportarse con sus hijos. Entonces, cuando ya entramos a la fase de que el agua nos llega a los lomos, es cuando ya nos limpia, mis hermanos, cuando la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es tanta que nos limpia las herencias. Miren qué cosa más hermosa, ¿verdad? Así es que usted anhele llegar a ese nivel de espiritualidad y de presencia del Espíritu de Dios. Salmo 133:3. Es como el rocío de Hermón, que significa lugar dedicado al uso santo, apartado de las cosas de Hashem, que baja sobre los montes de Sión, porque allí ordenó Yahweh bendición, vida y vida en abundancia. ¿Qué hace Dios cuando un hogar está así, mis hermanos? En armonía, buscando la presencia de Dios. ¿Qué hace Dios? Usted ni la pide, solo cuando es capaz de arrodillarse. Padre, ayúdanos a entender a mis hijos. Padre, ayúdame a entender a mis padres, por favor. Quizá yo soy el que me siento muy moderno, pienso que ya mi viejo pasó de moda, pienso que ya él lo que está haciendo en la empresa no es lo correcto. Por favor, Padre, hazme un espíritu humilde, dame un espíritu humilde para corregir eso, para amar a mi Padre como es Él. Entonces, a veces estamos juzgando y los equivocados somos nosotros, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, cuando pasa eso, el Señor derrama la unción y después mire lo que hace. Quiero que lo lea otra vez, hermano Otto, bien así. Es como el rocío de Hermón, que significa lugar dedicado al uso santo, apartado de las cosas de Hashem, que baja sobre los montes de Sión, porque allí ordenó Yahweh bendición y vida por siempre. ¿Qué ordenó Dios ahí, en ese hogar? Bendición, mis hermanos. Qué hermoso que sea el mismo Dios el que ordene la bendición. Mando órdenes que a la casa de fulano descienda la bendición. ¿Y qué hace la bendición? Es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza, ¿no? ¿Qué significa esa palabra? Que cuando se derrama la bendición de Dios en el hogar, esa bendición que nos da nos hace prósperos, nos hace sanos, nos hace libres, pero no nos da hijos alcohólicos ni nada, porque ese dinero lo va a saber administrar bien mi hijo, porque el Señor ya lo limpió a través de la oración del Padre y de la Madre, ¿no? Ya estamos entendiendo. Usted no tiene que estar diciéndole más a Dios. Él mismo va a ordenar, díceme, que ahí mande Él bendición y que y vida por siempre, ¿eh? O sea que no van a haber muertes prematuras, porque ahí Dios ya limpió la herencia que viene de muertes prematuras, con violencia. Sí. Entonces, mis hermanos, ahora vamos a leer algo. ¿Y saben qué es lo que más daño hace, mis hermanos, a un hijo, a una hija, a un esposo cuando se le habla con grosería? Se le destruye la autoimagen, se le destruye la autoestima. Después usted mira que la patojita se casa con el primero que pasa, es que le destruí su autoestima. Ella ya no se aprecia, no se valoriza. Ya esa niña no sabe cuánto vale. Piensa que no vale nada por la forma en que le hablamos. Tenemos que entender esto. Le hablamos al marido de una forma grosera, abusiva. Entonces el marido piensa que no vale nada porque le hemos destruido su autoestima. Le hemos hecho tanto daño, tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre. Entonces tenemos que evitar la violencia, mis hermanos, en el hogar, porque eso es lo que desarmoniza totalmente. Entre a un lugar donde hay violencia, se va a dar cuenta usted cómo cambia el ambiente. Totalmente cambia. Fíjese que un chino
Si mira a una persona violenta, no la contrata para trabajar, porque le baja todas las ventas, todo se lo desarmoniza. Y cuando se desarmoniza un lugar, ¿qué pasa ahí? Se va la bendición, se va la presencia del Espíritu Santo. Y eso sucede, mis hermanos, no solo en un restaurante, sucede en una iglesia, sucede en un grupo de un ministerio, sucede en un hogar, en todo tipo de negocios, ¿me comprende? Cuando empieza a haber violencia e insultos, en ese momento, imagínese cómo se siente el corazón de cada persona. Y nosotros pensamos que los que trabajan así son inferiores a nosotros. Fueron criados a imagen y semejanza de Dios, lamentablemente para nosotros. También ellos fueron criados a imagen y semejanza de Dios, y estamos hiriendo a esa criatura que fue criada a imagen de Dios, ¿ves? Entonces Dios, recuerde que Él es el padre de los huérfanos, defensor de viudas y de extranjeros, ¿ves? Él los defiende. Por eso yo quise dar este tema, mis hermanos. Dije, oh Señor, voy a enseñar por qué en los hogares no hay dinero, por qué hay vicios, por qué hay problemas en los hijos y todo, simplemente porque se rompe la armonía en el hogar, ¿no? Porque un hijo está ahí como que es Jonás, una hija está como Jonás, la mujer está como Jonás, desarmonizándome. ¿Qué pasaba cuando Jonás, mis hermanos, andaba en rebelión? ¿Qué pasó? Desarmonizó el barco. Sí, el barco empezó a zozobrarme y se empezó a acarrear tempestades en vez de bendición, ¿ves? La tempestad desarmoniza con los estruendos que hace, mis hermanos, un hogar, a una persona. Hasta los pobres perros, cuando hay tempestad, se empiezan a temblarme, porque es una desarmonía plena. Y entonces, a veces nosotros llegamos a ser Jonases de muchas empresas y ministerios. Tengamos cuidado con esos Jonases, porque eso es muy delicado, mis hermanos. Observémoslos. Quizá ni nos hemos dado cuenta que ya se infiltraron ahí en nuestra propia empresa. Así es que tengamos cuidado con eso. Vamos a leer, mis hermanos, ahora Primera de Pedro 3, 8, 11. Finalmente, estén todos en un mismo acuerdo, compartiendo el sufrimiento con los que sufren, amándose unos a otros, teniendo misericordia y siendo humildes, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino más bien bendiciendo, porque para esto han sido llamados, para heredar bendición. Sí. Porque ¿quién es el hombre que desea vida, que quiere muchos días para ver el bien venidero? Oiga esa palabra que dice Efesios, que está hablando el apóstol Pablo. ¿Quién es ese hombre, esa mujer que quiere qué? Días felices, días llenos de bendición. ¿Quién es Seo? Y de una vez le dice qué tenemos que hacer para evitar que venga la maldición. Oigamos lo que está aconsejando el apóstol Pablo. Guarda tu lengua de hablar el mal. Es como estar maldiciendo, mis hermanos, renegando de todo, inconforme, todo le molesta, todo le hace daño. Mire, tenemos que dejar de hablar tanta tontería, mis hermanos, de veras. Fíjese que a veces nosotros hacemos cosas tan sencillas, pero hoy hablaba yo con una persona y le decía que para un mesero no hay peor cosa que les duela tanto el corazón, que llegue una persona a comer a un restaurante y que les hable con tanta grosería. Mirad, me traes ya la comida, ¿viste? Como que fueran perros, ¿no? Ya me servís. En primer lugar, mis hermanos, dice la Biblia que hagamos con la persona lo que queremos que hagan con nosotros. Yo le he hablado de una amiga que tengo que tiene mucho dinero, no tiene poco. Ella tiene negocios en muchos países, tiene fincas y todo. Y sabe los hijos cómo tratan a los meseros. Como ellos tienen el nombre aquí, don Germán, disculpe, fuera tan amable traerme un vaso con agua.
Muchas gracias, don Germán. Dios lo bendiga. Y todos los meseros, hasta cuando llegamos, corren a servirnos, ¿ves? Porque miran, mis hermanos, que se les trata con respeto, con educación. Y en primer lugar, uno de hijo o de lo que sea, no lo debe de permitir, mis hermanos, si ya conoce la palabra de Dios. ¿No? Guarda tu lengua de hablar mal y tus labios de decir engaños. Apártate del mal y haz el bien. Busca la shalom, o sea, la paz, y síguela, porque los ojos de Yahweh están sobre los justos y sus oídos están abiertos a su clamor. Pero el rostro de Yahweh está en contra de los que hacen mal. ¿Oyeron, mis hermanos? ¿Cómo quiere una mujer o un hombre que Dios le conteste? Que Dios lo bendiga si está haciendo cosas que no le agradan a Dios. Imposible que los escuchen, mis hermanos. No sé si traje una porción donde dice que tengamos cuidado, mis hermanos, porque las oraciones de la gente que está en contienda, Dios no las oye. Vamos a leer, parece que es Efesios 4, del 1 al 3. Para terminar, vamos a leer esto. Y espero, mis hermanos, que este consejo de la palabra lo atesore en su corazón. Que lo ponga por obra, porque es una palabra que a mí me tocó tanto el corazón y el alma. Cuando vi que era tan sencillo verdaderamente vivir en una vida con armonía y paz, porque vivir en armonía significa vivir en unidad, unidos en el vínculo perfecto que es la paz. ¿Ves? Qué hermoso es vivir así. Efesios 4, del 1 al 3. Yo pues, preso en nuestro amado Yahshua, les ruego que anden como conviene a la vocación a la que fueron llamados. Verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, siendo apacibles y pacientes, soportándose los unos a los otros en amor, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Que sean un cuerpo y un espíritu, del mismo modo en que también fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Amén. Porque uno es Elohim, una es la fe y uno el bautismo, Sí. o sea, el sumergimiento para purificación. ¿Hasta dónde va? Verso 5. Sí. ¿Está bien? No sé qué cita fue la que dijo. Efesios 4, sí. 4, del 1 al 4. Sí. Yo quiero agradecerle a todos mis hermanos por esta palabra, que a mí fue la primera que me afectó bastante mi corazón, que me hizo reflexionar, que me hizo entender muchas cosas y sobre todo me hizo entender porque hay hogares que viven en mucho conflicto, empresas que se vienen al piso, tanta gente que no consigue trabajo porque hay una desarmonía en el hogar. Que si el padre y la madre se hincaran para pedirle a Dios todas las bendiciones de Él, que todo sea Dios el que lo maneje ese día, que esté en sus manos, pedirle a Dios que nos guíe, que el Espíritu Santo nos dé dirección, mis hermanos, todo cambiaría. Que estemos en paz y en armonía. Ábrase usted a la instrucción divina desde que abre sus ojos. Padre, que este día todo mi ser se abra y que la instrucción divina sea grabada en mi corazón, que sea grabada en mis entrañas, para que yo en forma automática actúe de esa manera, Padre. Por favor, me abro totalmente, Padre, al flujo divino. Me alegra predicar este día sábado, porque es cuando es día Shabbat y el alma se abre para recibir la instrucción. Así es que sé que su alma se abrió y usted recibió instrucción de parte de Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y que les conceda Shalom Ubrajá. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, mis hermanos. Que Dios los llene de gracia y paz. Shalom Ubrajá.
Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa Mujer Idónea con Pastora Maite de Cuevas.